No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras fascinantes historias. Si te gustan las historias de valentía, sacrificio y momentos épicos, acompáñanos a descubrir qué sucede cuando el destino cruza las vidas de nuestros protagonistas. ¡Vamos allá! El viento soplaba con fuerza sobre las vastas llanuras del desierto, levantando pequeñas columnas de polvo que se dispersaban a medida que la tarde avanzaba. Las sombras de las montañas se alargaban, mezclándose con la luz rojiza del sol que caía lentamente en el horizonte. En este escenario árido, donde las piedras y la arena eran los únicos testigos de lo que ocurría, se desarrollaba una historia que cambiaría el destino de varios seres humanos, un relato de valentía, sacrificio y consecuencias. La viuda, conocida como Clara entre los pocos colonos que aún quedaban en el área, había quedado sola en el mundo tras la muerte de su esposo. El cruel destino le había arrebatado a su compañero en una emboscada, dejándola con 3 pequeños trillizos, de no más de 3 años. No era una mujer fuerte por naturaleza, pero había aprendido a serlo. La vida le había enseñado a luchar, a sobrevivir, a sostenerse a sí misma y a sus hijos. Pero, incluso con toda su determinación, Clara no podía hacer frente a la creciente violencia de la zona. Los colonos se retiraban, los recursos escaseaban, y las noches se volvían más oscuras y peligrosas con cada paso que daba hacia la supervivencia. Esa mañana, Clara salió de su modesta cabaña, la cual estaba construida con lo que los colonos habían podido conseguir. No era mucho, pero era su hogar. Los trillizos jugaban a su alrededor, corriendo entre las escasas hierbas que crecen en el suelo desértico, mientras Clara los vigilaba desde una distancia. Era una madre que había aprendido a no temer, pero en su corazón siempre había una sombra, un miedo profundo que la acechaba. ¿Qué haría si los apaches decidieran atacar? ¿Cómo se defendería si los nativos, que ya no eran solo una leyenda, llegaban a su puerta? El sol se alzaba alto en el cielo cuando vio la figura. Un hombre alto, de piel bronceada y ojos oscuros, montado a caballo. Llevaba una túnica de cuero, un taparabos, y una capa de piel de ciervo que se movía con el viento. Clara se quedó inmóvil, sin saber qué hacer. A lo lejos, el hombre se aproximaba, y algo en su mirada le hizo sentir un escalofrío en la espalda. La figura no era un colono, ni un comerciante. Era un apache. Y no uno cualquiera, sino uno que llevaba el emblema de los guerreros más temidos de la región, su penacho de plumas, su lanza y la cicatriz en la mejilla que indicaba que era un hombre de experiencia, de guerra. Clara había escuchado historias de los apaches, de su ferocidad y su valentía. Muchos de ellos ya no eran amigos de los colonos, pero también había escuchado que algunos, como los guerreros solitarios, preferían vivir alejados de las disputas. No era una guerra que los apaches buscaban, sino una defensa de su tierra y sus tradiciones. Sin embargo, Clara no sabía si ese hombre era amigo o enemigo. No podía confiar en él. Su vida, y la de sus hijos, dependían de las decisiones que tomara en los próximos segundos. El hombre desmontó de su caballo con una agilidad sorprendente, sus ojos fijos en ella, observando cada movimiento, cada gesto. Clara, con los niños cerca de ella, no podía evitar sentirse vulnerable. El aire se volvió pesado, y la incertidumbre se apoderó de su pecho. Sin embargo, el hombre no se acercó a ella de inmediato. Se quedó quieto, observándola. ¿Tienes hambre?, preguntó él, su voz grave y profunda. ¿Puedo compartir lo que tengo? Clara se sorprendió por la suavidad de su voz. No era lo que esperaba de un guerrero apache. ¿Realmente le ofrecía ayuda? ¿O estaba esperando algo a cambio? Los niños seguían jugando cerca, ajenos a lo que ocurría, mientras Clara luchaba por encontrar las palabras adecuadas. No necesito tu comida, respondió con firmeza, a pesar de la duda que se cernía en su interior. Pero agradezco tu oferta. Lo que necesito es que te vayas. El apache la miró con una intensidad que la hizo sentirse pequeña. Luego, lentamente, se acercó, como si su decisión de avanzar o no fuera un acto completamente suyo, sin prisa. No tengo malas intenciones, dijo, haciendo un gesto hacia su caballo. Pero he visto tu lucha. He visto a tus hijos. Nadie debería pasar por lo que tú estás pasando. Clara, aunque aún desconfiada, no podía evitar sentir una extraña calma al escuchar sus palabras. Algo en él la hacía dudar de sus primeras impresiones. Este apache no parecía ser como los demás.
Y, al mismo tiempo, algo en su tono le decía que era un hombre de principios, de honor. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Clara, buscando respuestas. ¿Qué quieres de mí? El apache miró hacia el horizonte, su mirada perdida en la vasta extensión del desierto. He estado observando desde hace días. Vi a tus hijos jugando, vi cómo te las arreglaste para mantenerte a flote. No soy tu enemigo, mujer. Pero tu lucha no es solo tuya. Este lugar, este territorio, no es seguro para ti ni para ellos. Clara lo observó, sin poder creer lo que escuchaba. ¿Qué sugieres? ¿Qué quieres de mí? El hombre la miró a los ojos. Ven conmigo. Únete a mi gente. Te ayudaré. Pero si te quedas aquí sola, no durarán mucho. La guerra no se detiene, y los colonos seguirán avanzando. Juntos, podemos hacer algo más grande. Esas palabras fueron como un golpe en el pecho de Clara. Ella no podía creer lo que escuchaba. Los apaches, con su historia de lucha y resistencia, no solo la veían como una extraña, sino como alguien que podía ser parte de algo mucho más grande. ¿Podría confiar en él? ¿Y qué haría con sus hijos si aceptaba su oferta? No soy una guerrera, dijo Clara, con la voz quebrada por la emoción. Solo soy una madre. El apache sonrió ligeramente. Y esa es la razón por la que tu lucha vale la pena. Los guerreros luchan por la tierra, por su pueblo. Pero una madre lucha por algo aún más importante. La respuesta de Clara quedó atrapada en su garganta mientras la imagen de sus hijos jugando a su lado la envolvía en un torbellino de emociones. ¿Debería seguirlo? ¿Sería este el principio de una nueva vida para ellos? Clara se dio cuenta de que el destino estaba a punto de llevarla en una dirección que nunca había anticipado. Clara, a pesar de la calma que intentaba mantener, sentía que el peso de la decisión la oprimía. Miró a sus hijos jugando, ajenos a la gravedad de la situación, sus risas llenando el aire cálido del desierto. Sus corazones inocentes no sabían lo que el destino les tenía preparado. Aún no entendían la lucha por la supervivencia que ella había vivido, la guerra que estaba por llegar y que afectaría a todos, especialmente a ellos. Pero en ese momento, Clara sentía que el futuro no solo dependía de las decisiones de los adultos, sino de la oportunidad que podía darle a sus hijos para que pudieran vivir en un mundo donde tuvieran la posibilidad de sobrevivir. El joven apache la observaba en silencio, como si esperara su respuesta, pero también comprendiendo la lucha interna que Clara estaba experimentando. No era fácil abandonar todo lo que había conocido, toda su vida y sus creencias, por un futuro incierto con una tribu nómada. Pero en los ojos del apache había algo que Clara nunca había visto antes, algo que la hacía dudar de todo lo que pensaba sobre los apaches y los colonos. ¿Qué pasará con ellos si me quedo?, preguntó Clara, su voz apenas audible. El sol comenzaba a ponerse, y la luz dorada envolvía la escena, creando una atmósfera de incertidumbre y esperanza al mismo tiempo. El apache se acercó un poco más, su rostro serio, pero también mostrando una calma que parecía reflejar la sabiduría de su gente. Si te quedas, les darás algo que ellos nunca tendrán, una vida libre, una oportunidad de crecer en un lugar donde su futuro no dependa de los colonos ni de la violencia que ellos traen. Juntos, con mi gente, podrás ofrecerles un camino distinto al que el destino les ha asignado. Aquí, entre nosotros, podrán vivir, aprender a ser fuertes y valientes, tal como debe ser. Las palabras del apache resonaron profundamente en el corazón de Clara. La idea de criar a sus hijos lejos de las tensiones con los colonos era tentadora, pero la posibilidad de enfrentarse a una nueva vida con una tribu nómada también era aterradora. Clara sabía que lo que se avecinaba no sería fácil. De hecho, no tenía idea de qué esperar. Pero algo dentro de ella sentía que no podía quedarse en un lugar donde su vida dependiera de los caprichos de los colonos. Si te quedas, continuó el apache, nos arriesgamos todos, pero tenemos algo que ellos no tienen, la unidad. Mi gente se cuida mutuamente, y siempre luchamos por lo que es nuestro, no solo por la tierra, sino por la vida misma. Tú y tus hijos serían parte de eso. Y, créeme, Clara, eso es más valioso que cualquier promesa que te puedan hacer. Clara lo miró detenidamente. Algo en su voz, en la manera en que hablaba con tanta pasión y sinceridad, la hizo sentir que no estaba frente a un desconocido, sino a alguien que comprendía las dificultades de la vida, alguien que había aprendido a sobrevivir en condiciones extremadamente duras. Y mientras miraba a sus hijos, algo en su interior se encendió. ¿Podría hacerles esto? ¿Podría darles una vida diferente, una vida que les ofreciera más esperanza,
aunque significara perder todo lo que había conocido? Quiero creer en ti, dijo Clara finalmente, su voz firme pero temblorosa. Quiero darles a mis hijos una oportunidad, algo más que solo sobrevivir. Pero ¿qué pasará si no puedo adaptarme, si no puedo sobrevivir en este nuevo mundo que me estás ofreciendo? El apache la miró con una mirada llena de compasión. No te prometo que será fácil, Clara. Nadie te lo puede prometer. La vida es dura, pero en nuestra gente hay algo más que solo lucha. Hay un vínculo, una fuerza que nos mantiene unidos. Y eso es algo que nunca perderás. Aquí, serás más que una madre. Serás una mujer valiente, parte de una familia que te necesita tanto como tú a ella. Clara respiró hondo, sintiendo como la decisión comenzaba a asentarse en su corazón. No sabía qué tan lejos llegaría, ni qué le depararía el futuro. Pero en ese momento, sintió que no podía permitir que sus hijos crecieran bajo el yugo de los colonos. No podía dejarlos vivir bajo la constante amenaza de ser despojados de su tierra, de su dignidad. Tenía que hacer algo. Me quedaré, dijo finalmente, con una determinación que ni ella misma sabía que tenía. No sé lo que vendrá, pero voy a intentarlo. El apache sonrió levemente, un destello de respeto en sus ojos. Entonces, prepárate para lo que viene. La tribu llegará pronto. Ellos también decidirán si pueden aceptarte, si creen que eres digna de unirte a nosotros. Pero, si decides quedarte, te mostraré todo lo que significa ser parte de nuestra gente. Clara asintió, sintiendo una mezcla de alivio y temor. Había dado el primer paso hacia lo desconocido, hacia una vida diferente. Y mientras veía a los guerreros apaches regresar al campamento con los caballos, su corazón latía con fuerza. No sabía qué pasaría a continuación, pero algo dentro de ella le decía que había hecho lo correcto. Los días siguientes fueron de transición. El apache que la había rescatado le enseñó algunas de las costumbres y habilidades básicas para sobrevivir en el desierto, pero también hubo muchas preguntas y dudas. Clara debía adaptarse a la vida nómada, entender la cultura, los códigos de honor y las normas no escritas que regían la tribu. Pero los guerreros apaches la observaban, evaluando cada uno de sus movimientos. Nadie esperaba que Clara fuera una guerrera. De hecho, muchos pensaban que la mujer que había salvado a uno de los suyos era solo un reflejo de su propia vulnerabilidad. Pero Clara había aprendido que el poder de una mujer no radica solo en su habilidad para pelear, sino en su fuerza interior, en la capacidad de tomar decisiones que definan el curso de su vida. Al tercer día de haber tomado su decisión, una figura imponente apareció en el campamento. Un guerrero alto, de rostro severo, se acercó a Clara, su mirada tan penetrante que parecía atravesar su alma. El hombre era el líder de la tribu, el padre de aquel apache que ella había salvado, y su presencia imponía respeto. «Has decidido quedarte», dijo el jefe apache, su voz resonando en el aire, como el eco de una sentencia. «Ahora, debes ganarte tu lugar entre nosotros». El jefe apache la observaba en silencio, y Clara sentía el peso de su mirada. No sabía si la veía como una aliada, una intrusa o simplemente como una mujer más que había decidido unirse a ellos por alguna razón que solo ella entendía. Las palabras que había dicho, la forma en que se había aproximado a ella, todo le daba la sensación de que este encuentro no sería fácil. Para un pueblo que vivía de las tradiciones y el respeto por el valor, ¿qué lugar tenía una mujer blanca que había venido a ofrecerse como parte de su comunidad? Clara lo sabía, nada estaba garantizado. Pero no podía irse ahora, no después de todo lo que había pasado. «¿Qué debo hacer para ganarme mi lugar aquí?», preguntó Clara, su voz firme, pero con un toque de vulnerabilidad que no podía ocultar. Sentía que había dado todo lo que tenía en ese momento, pero sabía que no era suficiente. Había salvado a su hijo, pero ahora debía enfrentarse a algo mucho más grande, la aceptación de toda una tribu. El jefe apache, un hombre de mucha edad y con los ojos tan oscuros como la tierra misma, se acercó más, casi tocando su hombro. Su rostro mostraba la dureza que solo los años de supervivencia y batalla podían esculpir. Su voz sonó profunda, como si sus palabras vinieran de un lugar muy lejano, de una historia mucho más grande que el momento que compartían. «Lo que has hecho por mi hijo no lo olvido, y no olvido lo que significó para nuestra gente. Pero en esta tribu, las palabras no son suficientes. Has tomado una decisión, pero aún debes probar tu valor». Clara asintió, sin decir una palabra más, entendiendo perfectamente lo que el jefe quería decir. Esta era la oportunidad que ella había estado buscando. Sabía que el camino no sería fácil,
que la aceptación de los guerreros, de los hombres y mujeres de la tribu, no sería algo que viniera de inmediato. A partir de ese momento, tendría que demostrar que su decisión de quedarse no había sido impulsiva, sino una elección valiente de luchar por algo más grande que ella misma. A partir de ese día, el jefe comenzó a guiarla a través de las tradiciones de la tribu. Le enseñaron cómo manejar los recursos que la naturaleza ofrecía, cómo usar las hierbas para curar, cómo moverse sigilosamente entre las rocas y el desierto, cómo escuchar al viento y leer las huellas de los animales en la tierra. Los guerreros, al principio reservados, empezaron a mostrarle los caminos que ellos seguían, aunque algunos de ellos aún la miraban con desconfianza. Había algo en ella que no encajaba, algo que no era natural. ¿Qué hacía una mujer blanca entre ellos? ¿Qué lugar podía ocupar una mujer que no había nacido en esas tierras, que no conocía sus lenguas, ni sus costumbres? Aún no estaba clara la respuesta, y muchos de los guerreros no podían comprender completamente el porqué de su presencia. Sin embargo, a medida que los días pasaban, Clara comenzó a ganarse el respeto de algunos miembros de la tribu. Sobre todo, de las mujeres que también luchaban cada día por mantener viva la cultura apache. Les enseñó a los niños a leer el agua, a construir pequeños refugios de madera y a proteger lo que amaban. Las mujeres, con su fuerza silenciosa, se acercaron a ella y comenzaron a confiar en sus habilidades. Las semanas transcurrieron, y Clara se fue sintiendo más cómoda en su nuevo hogar. Había aprendido lo que significaba ser parte de un grupo que luchaba por su supervivencia, por su futuro. Había aprendido que, a pesar de las diferencias, lo que unía a todos era la tierra, la lucha y el amor por lo que representaban. Los apaches, con su destreza y su capacidad para vivir en armonía con la naturaleza, habían dejado una huella en su alma. Clara había llegado como una intrusa, una mujer que buscaba refugio. Pero con el tiempo, comenzó a comprender lo que realmente significaba estar allí, no solo sobrevivir, sino ser parte de algo mucho más grande. Un día, después de un largo periodo de entrenamiento y trabajo junto a las mujeres de la tribu, el jefe apache la convocó. Esta vez no estaba solo. Estaba acompañado por varios guerreros, todos de aspecto serio y rígido. La tensión en el aire era palpable, y Clara sintió cómo el ambiente cambiaba. Sabía que algo importante estaba a punto de suceder, pero no tenía idea de qué sería. El jefe la miró con esa mirada penetrante que solo él poseía, como si estuviera midiendo su alma con solo un vistazo. Has sido parte de nuestra tribu durante estos días, Clara, y aunque algunos todavía dudan de tu lugar aquí, hoy demostrarás tu valía. Hoy, te enfrentarás a la prueba final. Clara frunció el ceño, su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué prueba? ¿Qué más esperan de mí? El jefe asintió con gravedad. Es simple. Quiero ver si eres capaz de defender a tu familia, a los tuyos. El destino de nuestra gente está siempre en juego. La tribu necesita a los fuertes. Así que, hoy, tú serás parte de nuestra caza. Si regresas con nosotros, serás parte de lo que somos. Si fallas, entenderemos que este no es tu lugar. Clara tragó saliva, su mente llena de pensamientos contradictorios. No estaba preparada para la caza, no era una guerrera. Pero en ese momento, algo despertó en ella. Recordó lo que había hecho por el joven apache, cómo había luchado por salvar a su hijo. Si podía hacer eso, ¿por qué no podría ser parte de la tribu, demostrar su fuerza y coraje ahora? A lo lejos, los guerreros comenzaron a reunirse, y Clara se armó de valor. Lo haré, dijo, su voz fuerte y decidida, sorprendiendo a los que estaban cerca de ella. Voy a demostrar que tengo lo que se necesita. El jefe la observó, un destello de respeto cruzando por su rostro. Vamos entonces. La caza, que en un principio parecía ser una simple prueba de habilidad, comenzó a transformarse en algo mucho más profundo para Clara. Mientras caminaba con los guerreros, su mente daba vueltas a lo que estaba por suceder. Sabía que su vida, desde ese momento, dependía de su capacidad para adaptarse a este nuevo mundo. Los apaches no esperaban a los débiles ni a los indecisos. Esta no era solo una batalla por la supervivencia, era una lucha por la pertenencia, por demostrar que ella podía ser parte de algo más grande, algo que la había acogido cuando ya no sabía qué esperar del mundo. El aire del desierto estaba cargado de calor, pero también de promesas no dichas. Mientras se adentraban en las profundidades de las montañas, los guerreros apaches avanzaban con la elegancia de aquellos que habían vivido siempre en ese entorno, y Clara, aunque no tan ágil, trataba de seguirles el paso.
Los sonidos del desierto parecían amplificarse, desde el crujir de las piedras bajo sus pies hasta el sonido distante de los animales que acechaban entre la maleza. A medida que avanzaban, Clara sentía como la tierra parecía susurrarle, como si, de alguna manera, fuera parte de ella. Finalmente, llegaron a un claro, donde el grupo se detuvo. El jefe apache se giró hacia Clara, su mirada fija en ella, tan intensa que casi la hacía sentir que podía ver dentro de su alma. Tu desafío comienza ahora, dijo con voz baja, pero llena de autoridad. Esta no es solo una caza, Clara. Es una prueba para ti. Necesito saber si realmente puedes defender lo que es nuestro, si realmente puedes defender a tu gente, aunque no hayas nacido entre nosotros. Clara sintió el peso de sus palabras, y al mismo tiempo, comprendió lo que estaba en juego. Sabía que no se trataba de una simple prueba de resistencia física. Se trataba de un examen de su fortaleza interior, de su lealtad a la tribu y de su capacidad para tomar decisiones bajo presión. El jefe apache levantó su mano, y el grupo de guerreros se dispersó rápidamente. Clara, aunque estaba llena de incertidumbre, se mantuvo firme. ¿Qué debo hacer?, preguntó, su voz llena de determinación. Debes encontrar y traer de vuelta lo que nos pertenece, dijo el jefe, señalando hacia un rincón del claro. El territorio que estamos protegiendo está siendo acechado por los animales. Pero no solo eso. Lo que se nos ha arrebatado también incluye lo que simboliza nuestra existencia. Lo que buscamos no está en el suelo. Está en las sombras. Clara asintió, comprendiendo lo que el jefe le estaba diciendo. No solo se trataba de matar o cazar. Se trataba de algo más grande. Algo más simbólico. La caza representaba su conexión con la tribu, con la tierra, con la historia misma de los apaches. Era un acto que trascendía la acción física y se convertía en un rito. Clara necesitaba entender esa conexión si quería realmente ser parte de la tribu. Con su corazón acelerado, Clara se adentró en las sombras del bosque. El ruido de sus pasos sobre las hojas secas parecía ensordecedor en la quietud del lugar. El aire era denso, pero no tan espeso como el temor que comenzaba a apoderarse de su mente. ¿Estaba realmente lista para esta prueba? ¿Podría, a pesar de todo lo que había aprendido, enfrentar lo que los apaches consideraban esencial para la supervivencia de su pueblo? El viento soplaba a través de las ramas de los árboles, trayendo consigo un silencio que solo era roto por el susurro de las hojas. Clara se detuvo, observando cada detalle que la rodeaba. Los guerreros apaches la habían dejado sola en este momento, pero su entrenamiento y las enseñanzas que había recibido la guiaban. Recordó lo que Jack le había dicho: la naturaleza no se deja conquistar. Se debe entender. Caminó más adentro del bosque, observando las huellas en el suelo. Sus ojos, al principio incapaces de ver más allá de las sombras, comenzaron a captar los detalles, las marcas de los animales y la forma en que la tierra respondía a sus pasos. Al principio, parecía que nada se movía, pero Clara sabía que no todo era lo que parecía. De repente, a lo lejos, vio una sombra moverse entre los árboles. Era grande, más grande de lo que esperaba. Su corazón se aceleró. El animal, un puma, estaba acechando. Clara se agachó lentamente, tomando aire, intentando mantener la calma. El puma la observaba, su cuerpo inmóvil pero lleno de tensión, esperando cualquier movimiento para atacar. Clara sabía que si no tomaba la decisión correcta, este podría ser el final. Pero también entendió algo más profundo. No se trataba de una simple caza. Era un momento en el que ella debía tomar control, un momento en el que debía demostrar lo que realmente significaba ser parte de algo más grande que ella misma. Con un rápido movimiento, Clara levantó la lanza que había aprendido a manejar, apuntando con precisión al puma. Pero no disparó de inmediato. En ese momento, una sensación de respeto hacia el animal la detuvo. El puma no era su enemigo. Era una parte vital de la tierra, y su vida, aunque en juego, tenía un propósito tan importante como el de los apaches. El puma, percibiendo su presencia y su decisión, se detuvo. Sus ojos se encontraron por un momento, un intercambio silencioso entre cazador y cazado. Clara levantó la lanza, sin atacar, pero tampoco retrocediendo. El puma, reconociendo que no era una amenaza inmediata, dio un paso atrás y desapareció en las sombras, dejándola allí, en medio del silencio. Clara se quedó quieta por un momento, asimilando lo que acababa de suceder. No había matado al puma. En cambio, había logrado entender su lugar en ese momento, y al hacer eso, había entendido la verdadera esencia de lo que significaba la caza para los apaches. No se trataba solo de matar.
Se trataba de comprender, de respetar. Regresó al campamento, el corazón aún acelerado, pero con una sensación de calma que no había tenido antes. El jefe apache la observó cuando regresó, su mirada evaluando cada paso que daba. No dijo nada al principio, pero la forma en que la miraba le dijo todo lo que necesitaba saber. «Has hecho más de lo que esperábamos», dijo el jefe finalmente. «No solo has demostrado valor, sino sabiduría. El respeto por la vida, por la tierra, es algo que no muchos entienden. Has ganado tu lugar entre nosotros, Clara». Clara lo miró, y en ese momento, supo que su destino estaba sellado. Había encontrado su lugar entre los apaches, no solo como una mujer que había salvado a un joven, sino como alguien que había aprendido a respetar lo que realmente importaba. La batalla por la supervivencia no solo era física, era también una lucha por el respeto, por el entendimiento y por la conexión con la tierra. Y Clara, en ese momento, había demostrado que estaba lista para ser parte de eso. Los días pasaron, y con ellos, Clara fue comprendiendo que cada paso que daba la acercaba más a una vida que nunca imaginó que viviría. No era una guerrera, ni una cazadora, pero cada acción que realizaba, por pequeña que fuera, la hacía sentir más parte de la tribu. Cada conversación que tenía con los guerreros o las mujeres del campamento le enseñaba algo nuevo, algo vital sobre lo que significaba pertenecer a esa comunidad. Los apaches no solo vivían por la tierra, vivían por su historia, por sus valores, por el respeto mutuo. El ritmo del campamento era siempre el mismo, pero la interacción con los demás había empezado a ser más fluida, más natural. Los niños la saludaban con sonrisas tímidas, los guerreros la miraban con respeto, aunque con cierto escepticismo, y las mujeres comenzaban a confiar en ella, compartiendo secretos sobre la vida cotidiana de la tribu, sobre cómo sobrevivir en el desierto, sobre los rituales y tradiciones que mantenían vivos a los apaches. Clara había aprendido mucho, y cada día se sentía más conectada con la tierra, con el viento y con la gente que había decidido acompañarla en su viaje. Una mañana, después de un sueño inquieto, Clara se levantó antes que el sol. Había algo en el aire, un silencio extraño que la hizo sentirse más alerta. En el horizonte, el sol comenzaba a asomar, tiñendo el cielo de colores cálidos, pero Clara no podía quitarse la sensación de que algo estaba por suceder. Decidió ir a hablar con el jefe apache, como lo hacía a menudo cuando sentía que algo importante debía ser discutido. El jefe apache estaba sentado junto al fuego, meditando, como era su costumbre por la mañana. Cuando Clara se acercó, levantó la vista y la miró con esa mirada profunda y evaluadora que siempre tenía. «¿Qué sucede, Clara?», preguntó el jefe, sin levantar la voz. Su tono siempre era sereno, pero cada palabra llevaba un peso inmenso. «Pareces inquieta». Clara lo miró, sus ojos reflejando la incertidumbre que sentía. «No estoy segura de lo que siento. Algo no está bien. Siento que algo se avecina, algo que cambiará todo lo que conocemos». El jefe se quedó en silencio por un momento, sus ojos fijos en el horizonte, como si estuviera sintonizando con las mismas fuerzas que Clara no lograba comprender completamente. «El viento habla, y si sabes escuchar, entenderás lo que está por venir», dijo lentamente. «No siempre sabemos qué nos depara el futuro, pero siempre debemos estar listos. Si has sentido lo que yo también siento, entonces hay algo que está a punto de llegar». Clara asintió, aunque las palabras del jefe no hicieron más que aumentar su ansiedad. Sin embargo, sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Ella tenía que hacer algo, tenía que estar lista para lo que fuera que se avecinara. Los guerreros, aunque valientes, no eran infalibles. Y si había algo que había aprendido en su tiempo con los apaches, era que la tribu no se sostenía solo por su habilidad en combate. Se sostenía por la unidad, por la voluntad colectiva de resistir y defenderse mutuamente. Esa tarde, mientras los guerreros se reunían para discutir estrategias, Clara observó a los hombres más viejos, aquellos que habían sido testigos de más batallas de las que podía contar. Ellos discutían en voz baja, pasando ideas de un lado a otro, mientras las mujeres preparaban la comida y se aseguraban de que los niños estuvieran fuera del peligro. La armonía del campamento seguía, pero había un cambio en el aire, algo tangible, que Clara no podía ignorar. «¿Qué piensan hacer?», preguntó Clara a Jack, quien estaba sentado cerca de ella, observando la escena. «Nos prepararemos», respondió él, sin mirar hacia ella. «Pero no sabemos qué enfrentaremos exactamente. Si el jefe tiene razón, entonces todo esto no es casualidad. Algo está por suceder, algo grande». Clara se quedó pensativa. Lo que Jack decía tenía sentido. Cada movimiento de los apaches estaba pensado, calculado,
Pero la tensión en el aire no era solo una señal de guerra. Era algo más profundo, algo que involucraba no solo la supervivencia, sino la historia misma del pueblo apache. Ellos no eran solo un grupo de guerreros. Eran un pueblo con una historia de resistencia y sacrificio. Y ahora, con Clara en sus filas, el desafío sería aún mayor. Las horas pasaron, y la tribu se preparó para lo que estaba por venir. Los guerreros afilaban sus flechas, y los caballos se preparaban para cualquier eventualidad. Clara observó todo esto, sabiendo que su rol no era el de luchar, pero sí el de ayudar en lo que pudiera. Aunque no llevaba un arco ni una lanza, su presencia en el campamento, su capacidad para escuchar y aprender, era lo que más podía aportar. Había algo en ella que había cambiado desde su llegada, algo que la conectaba con los apaches de una forma que no podía describir con palabras. Esa noche, cuando los apaches se reunieron alrededor del fuego, el ambiente era diferente. Había una calma inquietante en el aire, como si todos estuvieran esperando la señal para actuar. El jefe apache, en su costumbre silenciosa, se levantó y caminó hacia el centro de la fogata. La tribu lo observó en silencio, sabiendo que lo que diría marcaría el rumbo de la próxima fase de la lucha. «El viento nos trae noticias de lejos», dijo el jefe, su voz resonando con autoridad. «La batalla que enfrentamos no es solo una guerra de tierras. Es una guerra por nuestra identidad. Y hoy, debemos decidir si seguimos adelante o si retrocedemos ante la amenaza de quienes no entienden lo que somos». Clara sintió cómo la tensión se acumulaba en el aire. El jefe había hablado en términos que no solo se referían al conflicto con los colonos, sino a una batalla mucho más profunda, una que iba más allá de las armas. Era una lucha por la existencia misma de los apaches, por mantener viva su historia, sus costumbres, su forma de vida. «Nosotros, los apaches, no luchamos solo por la tierra», continuó el jefe. «Luchamos por lo que somos. Y por lo que aún podemos ser. Mañana, cuando salga el sol, nos moveremos hacia el norte. Allí, encontraremos lo que buscamos. Y si el destino nos pide luchar, lucharemos juntos». La noche se alargó y el campamento comenzó a sumergirse en un silencio tenso. Clara se retiró a un rincón cerca de la fogata, observando cómo los guerreros se reunían en pequeños grupos para hablar sobre la batalla venidera. Podía escuchar fragmentos de conversaciones, susurros sobre la estrategia, sobre los planes para el día siguiente, pero el sonido más predominante era el de la quietud. Era como si toda la tribu estuviera esperando, respirando al unísono, a la espera de un momento que lo cambiaría todo. El fuego chisporroteaba, iluminando los rostros de aquellos que se habían reunido alrededor de él. Clara miraba al jefe apache, que se encontraba más allá del círculo, con su mirada fija en el horizonte, como si estuviera leyendo algo en el aire que solo él podía entender. Sabía que este hombre había enfrentado muchas batallas, pero había algo en sus ojos que le decía que, en este momento, el futuro de su gente dependía de las decisiones que tomaran juntos. «¿Cómo podemos vencerlos?», preguntó Clara en voz baja a Jack, quien se encontraba junto a ella, observando también al jefe apache. «Estamos en desventaja, en número y en armas. ¿Qué diferencia tenemos frente a ellos?». Jack la miró, su rostro serio, y por un momento, Clara pensó que él también tenía dudas, pero luego le respondió con una calma que la sorprendió. «No se trata solo de armas o números, Clara», dijo Jack, mirando a su alrededor. «Se trata de lo que defendemos. Ellos vienen por nuestra tierra, por nuestra historia, por nuestra forma de vida. Los apaches no luchan solo con la fuerza, luchan con el corazón, con el alma. Eso es lo que nos hace diferentes. Eso es lo que nos da la ventaja». Clara, aunque no compartía la misma experiencia que Jack, sintió que algo en sus palabras tenía sentido. Los apaches no solo luchaban por sobrevivir. Luchaban por algo más profundo, algo intangible, pero esencial, su identidad. El destino de toda una cultura estaba en juego. Ella no solo estaba luchando por su vida o por la de sus hijos, estaba luchando por algo mucho más grande que eso, algo que podría perderse para siempre si los colonos lograban arrebatarle su hogar. Esa noche, mientras el fuego seguía ardiendo, Clara no podía dejar de pensar en lo que estaba por venir. El jefe apache había sido claro en su discurso. Mañana sería el día de la decisión. Los guerreros se prepararían para un enfrentamiento que, aunque incierto, marcaría un punto de no retorno. Clara sentía una mezcla de miedo y determinación. Si la tribu decidía luchar, ella estaría allí, a su lado, dispuesta a hacer lo que fuera necesario. En la madrugada, antes de que el sol comenzara a asomarse en el horizonte, Clara se despertó. El campamento estaba en silencio,
y solo el crujir de las brasas del fuego y el susurro del viento llenaban el aire. Sabía que el tiempo para tomar decisiones se agotaba, que las horas previas al amanecer serían decisivas para todos ellos. No podía quedarme atrás, pensó. Sabía que el destino de su gente dependía de cada uno de ellos, y ella no iba a fallarles. Se levantó y caminó hacia el área donde los guerreros se habían reunido. Los hombres estaban afinando sus arcos, comprobando sus lanzas y preparando sus caballos. El ambiente era serio, pero también cargado de una energía que solo los apaches podían entender. Cada uno de ellos, al igual que el jefe apache, estaba pensando lo que estaba por venir, no solo en términos de batalla, sino en lo que implicaba defender su identidad y su tierra. El jefe se acercó a Clara, sin que nadie lo notara, y la observó durante un momento, como si estuviera evaluando algo en ella. «Has tomado tu lugar entre nosotros», dijo, su voz baja pero llena de respeto. «Ahora, el destino de todos está en tus manos tanto como en las nuestras. No olvides que no estamos luchando solo por sobrevivir, sino por nuestra cultura. La historia de los apaches debe seguir viva, pase lo que pase». Clara asintió, sintiendo que cada palabra del jefe apache se incrustaba en su corazón, dándole una dirección clara en medio de la tormenta emocional que sentía. Estaba preparada para enfrentarse a lo desconocido, pero, más allá de la lucha física, comprendió que lo que más debía proteger era la historia de la tribu, su legado, y todo lo que los apaches representaban. Cuando el sol comenzó a asomarse por el horizonte, el campamento se levantó con un silencio solemne. Los guerreros montaron sus caballos, y los arcos fueron tensados, preparados para el ataque. Clara, a pesar de no estar armada, sintió una fuerza renovada. No estaba sola, y lo que venía no era solo una batalla por la tierra. Era una batalla por la supervivencia, por la identidad, por la cultura que los apaches no iban a dejar que les fuera arrebatada. La marcha hacia el campo de batalla fue larga, pero la determinación de los guerreros fue inquebrantable. Clara, con el corazón acelerado, caminaba entre ellos, observando cómo los hombres de la tribu avanzaban con la misma seguridad con la que se habían enfrentado a cada reto en su vida. Sabían lo que estaba en juego. Sabían que la lucha no solo era contra los colonos, sino contra la historia que intentaba borrarlos. Al llegar al punto de encuentro, Clara vio a lo lejos las líneas de los colonos formándose, listos para el combate. El jefe apache levantó la mano, y los guerreros se alinearon en silencio, preparándose para lo que vendría. Clara se acercó al jefe, sintiendo el peso de su mirada. «Estamos listos», dijo Clara, su voz llena de determinación. «Lo que está en juego hoy es más grande que nuestras vidas. Es por nuestra cultura, por nuestra identidad». El jefe asintió, y en sus ojos, Clara vio algo más. No era solo un líder, sino un protector de su gente, alguien dispuesto a sacrificar todo por preservar lo que había sido suyo desde tiempos inmemoriales. No se trata de ganar o perder, Clara. Se trata de demostrar que no seremos olvidados. Con una señal, el jefe apache ordenó el ataque. El sonido de las flechas volando y los caballos galopando llenó el aire, y la batalla comenzó. Clara, a pesar de no estar luchando directamente, se unió al grupo, dispuesta a hacer todo lo posible por ayudar. No podía quedarse atrás. Había aprendido que ser parte de una comunidad significaba estar dispuesta a luchar por ella, no solo físicamente, sino con cada acción que tomara. El caos de la batalla estalló de inmediato. Los guerreros apaches atacaron con la ferocidad que solo aquellos que habían vivido toda su vida en el desierto podían comprender. Las flechas volaban a una velocidad mortal, atravesando el aire con una precisión que dejaba a los colonos apenas con tiempo para reaccionar. Los caballos apaches galopaban sin cesar, llevando a los guerreros con la fuerza de una tormenta, arrasando con todo lo que se les ponía en el camino. Clara, aunque no estaba armada para la batalla, se mantenía cerca del grupo. Sabía que su lugar en ese momento era el de una observadora activa, alguien que debía asegurarse de que los guerreros estuvieran bien preparados para lo que venía. Mientras los guerreros apaches luchaban con valentía, Clara trataba de asistir a los heridos, guiando a los más jóvenes hacia posiciones seguras y manteniendo la moral alta entre los guerreros que comenzaban a perder la fuerza. El sonido de los disparos de los colonos retumbaba en el aire, pero los apaches continuaban moviéndose con una agilidad que los colonos no podían igualar. Era como si la tierra misma les diera la ventaja, como si todo lo que los apaches habían aprendido durante generaciones estuviera trabajando en su favor. Clara, aunque no era guerrera, sentía como la energía del campo de batalla la envolvía. La lucha no era solo por su supervivencia, sino por el futuro de su gente, por el derecho de los apaches a vivir libres. «¡Avancen!», gritó el jefe apache,
su voz profunda resonando en medio del caos. No dejemos que nos arrollen. Avancen y defiendan lo que es nuestro. Clara miró a su alrededor. Los guerreros, a pesar de su número inferior, estaban luchando con la fuerza de 1000 hombres. Cada uno de ellos era un reflejo de la resistencia, del orgullo y la determinación que habían mantenido a la tribu viva durante tanto tiempo. Cada golpe que daban era un recordatorio de que no se iban a rendir, de que su historia no podía ser borrada tan fácilmente. A medida que avanzaban, Clara veía a los guerreros caer. Algunos fueron alcanzados por las flechas de los colonos, otros por los disparos. Cada vida perdida era un golpe devastador para la tribu, pero, aún así, los apaches continuaron luchando. La batalla se convirtió en una lucha por algo más que la supervivencia. Era una lucha por la memoria, por el futuro, por la historia de una cultura que no debía ser olvidada. Clara se agachó para ayudar a un joven guerrero que había caído. Él tenía una herida en el costado, y aunque su respiración era difícil, aún mantenía la lucidez. «No te preocupes por mí», dijo él, con la voz débil pero firme. «Lucha por ellos. Lucha por nuestra gente». Sus palabras resonaron en el corazón de Clara. Aunque estaba asustada, aunque sentía que el miedo se apoderaba de ella, sabía que no podía retroceder. No podía abandonar a aquellos que estaban luchando por lo que les pertenecía. A pesar de la violencia y la desesperación de la batalla, Clara se sintió más conectada que nunca con la tribu apache. Había aprendido que, en la vida, a veces la única manera de sobrevivir era unirse, luchar y sacrificarse por los demás. Mientras la batalla continuaba, Clara observó cómo el jefe apache lideraba la ofensiva. Su presencia era imponente, su mirada fija en el horizonte, buscando la victoria en medio del caos. No era solo un líder de guerra, era el corazón de la tribu, el símbolo de su resistencia. Los guerreros apaches seguían su ejemplo, luchando con una valentía que reflejaba la fuerza de una comunidad dispuesta a todo para preservar lo que era suyo. Clara no podía quedarse atrás. Aunque no estaba luchando directamente, se convirtió en un pilar en el campamento, guiando a los más jóvenes, ayudando a los heridos y asegurándose de que los guerreros pudieran continuar luchando sin perder la moral. Su rol, aunque diferente al de los guerreros, era igualmente importante. Estaba allí para demostrar que la supervivencia de la tribu no solo dependía de las armas, sino también de la unidad, la solidaridad y la voluntad de proteger lo que se amaba. La batalla parecía interminable. Los apaches atacaban y retrocedían, moviéndose entre las rocas y las sombras del desierto, utilizando el terreno a su favor. Los colonos, aunque superaban en número, comenzaron a perder terreno, incapaces de igualar la rapidez y el conocimiento del terreno que los apaches poseían. La lucha continuaba, pero el viento, el polvo y el sudor de la guerra creaban una atmósfera pesada, llena de desesperanza y al mismo tiempo de esperanza. El jefe apache levantó su lanza y, con un grito de guerra, dio la señal para un ataque final. Los guerreros, con el rostro marcado por la fatiga, respondieron con un rugido de unidad. El último esfuerzo, la última oportunidad para asegurar su futuro, se desató con una rapidez fulminante. Los colonos, ahora atrapados por la velocidad y la ferocidad de los apaches, comenzaron a retroceder, incapaces de mantener el ritmo. Los guerreros apaches, con la determinación de su pueblo, arrasaron con lo que quedaba de los invasores. Al final, cuando el sol comenzó a ponerse en el horizonte, Clara se detuvo a observar el campo de batalla. Los guerreros regresaban, algunos heridos, otros cansados, pero todos con el mismo fuego en los ojos. La victoria había sido dura, pero el costo había valido la pena. La tribu apache había defendido lo que les pertenecía. Clara sabía que la lucha aún no había terminado, que los colonos no se rendirían tan fácilmente, pero en ese momento, el triunfo había sido de ellos. Y eso, aunque fugaz, era suficiente para darles esperanza. La victoria, aunque bien ganada, dejó un sabor agridulce en el aire. Los guerreros apaches regresaron al campamento, algunos con heridas graves, otros simplemente agotados, pero todos compartían la misma sensación, la de haber luchado por algo mucho más grande que ellos mismos. Clara, a pesar de no haber estado en el centro de la batalla, sentía el peso de lo que acababa de ocurrir. Ella había sido testigo del sacrificio de los suyos, pero también había participado en la lucha, no con una lanza, sino con su corazón, con su voluntad de no rendirse. Esa noche, el jefe apache reunió a los guerreros y a los miembros más importantes de la tribu. Clara se acercó, observando cómo la tribu se reunía alrededor del fuego, la luz del mismo iluminando los rostros cansados de hombres y mujeres que habían dado todo por proteger lo que les pertenecía. Los guerreros no hablaban mucho,
pero sus miradas se encontraban en un silencio compartido, un silencio que decía más que 1000 palabras. El jefe apache se levantó con una solemnidad que hizo que todos en el campamento se quedaran en silencio. Su presencia era imponente, su figura tan sólida como las montañas que rodeaban el campamento. En sus ojos había algo más que solo la determinación de un líder. Había gratitud, pero también un entendimiento profundo de lo que su gente había logrado esa noche. Era consciente de que no solo habían vencido a los colonos, sino que habían dado un paso más hacia la supervivencia de su cultura. Hoy, hemos demostrado que nuestra gente no se rinde, dijo el jefe apache, su voz resonando en el silencio. Hemos defendido lo que es nuestro, no solo con nuestras armas, sino con nuestras vidas. Y en este momento, quiero reconocer a aquellos que han luchado no solo con coraje, sino con el corazón. Clara, tú has demostrado que no importa de dónde vengas, lo que importa es lo que haces por los tuyos. Hoy, nuestra tribu te acepta como una más de nosotros. Clara no sabía qué esperar, pero las palabras del jefe apache la tomaron por sorpresa. Sabía que, a pesar de todo lo que había hecho por la tribu, nunca habría sido suficiente para ganarse la aceptación de todos. Sin embargo, esas palabras marcaron un antes y un después en su vida. Clara no solo era una madre que había salvado a un joven, no solo era una mujer que había decidido quedarse con los apaches. Ahora era una guerrera, aunque su lucha no fuera la misma que la de los demás. Gracias, dijo Clara, su voz temblorosa, pero llena de gratitud. Gracias por darme este lugar, por darme la oportunidad de luchar a su lado. No soy como ustedes, pero haré todo lo que esté a mi alcance para ser digna de su confianza. El jefe la miró con una mirada que transmitía una mezcla de respeto y comprensión. La lucha por la supervivencia no es solo de los más fuertes. Es de los que saben cuándo mantenerse firmes, cuándo luchar por lo que es justo. Y tú, Clara, has demostrado tener esa fuerza. No importa de qué manera luches, lo que importa es tu voluntad. La noche continuó, pero las palabras del jefe apache resonaron en la mente de Clara. Nunca había imaginado que su vida tomaría este giro. Nunca habría pensado que un encuentro con una tribu apache la llevaría a esta lucha, a esta decisión de unirse a un pueblo cuya historia, cultura y supervivencia estaban tan fuertemente conectados a la tierra que caminaban. Pero ahora, sabía que no había vuelta atrás. Se había unido a una causa mucho más grande que ella misma, una causa que no solo implicaba la supervivencia de los apaches, sino la preservación de algo único en este mundo, su cultura, su identidad, su historia. El día siguiente llegó con la promesa de más desafíos. Aunque la victoria de esa noche había sido importante, el futuro de la tribu seguía siendo incierto. Los colonos no se rendirían tan fácilmente. Y en el horizonte, Clara podía ver que el próximo enfrentamiento sería aún más complicado. No solo se trataba de proteger su hogar, sino de mantener viva una forma de vida que estaba siendo aplastada por el avance de las fuerzas coloniales. La tribu, aunque unida en su lucha, sabía que no podían seguir ganando batallas solo con la fuerza. Debían encontrar maneras de adaptarse, de superar la guerra física con estrategias que les permitieran resistir a largo plazo. El jefe apache y los guerreros más sabios comenzaron a discutir planes para el futuro. No solo necesitaban defender sus tierras, sino encontrar formas de ganar apoyo, de crear alianzas con otras tribus, y de mantenerse un paso adelante en la lucha por su supervivencia. Clara, aunque no comprendía completamente las estrategias militares, comenzó a entender que la lucha no solo pasaba por las armas. Había algo más profundo que debía ser protegido, la identidad de los apaches. Si perdían su cultura, si perdían su historia, perderían más que su tierra. Perderían todo lo que los hacía únicos, todo lo que los mantenía vivos como pueblo. Durante los siguientes días, Clara comenzó a entrenar con los guerreros. Aunque no tenía la destreza de los más experimentados, su voluntad de aprender y su necesidad de contribuir la hicieron fuerte. Observaba con atención, memorizando los movimientos, entendiendo cada estrategia, cada gesto. No solo estaba aprendiendo a luchar, estaba aprendiendo a ser parte de algo que había estado más allá de su alcance hasta ese momento. Y a medida que el sol comenzaba a ponerse cada tarde, Clara sentía cómo se convertía, poco a poco, en una verdadera miembro de la tribu apache. La vida en el campamento apache, aunque difícil, se fue haciendo más familiar para Clara. Con cada día que pasaba, con cada conversación que tenía con los miembros de la tribu, sentía que encontraba su lugar. Los niños la saludaban con más frecuencia, las mujeres comenzaron a confiar en ella, y los guerreros la reconocían como parte de su gente. Aunque había llegado como una extraña,
Ahora se sentía como parte integral de algo mucho más grande que ella misma. El tiempo pasó, y mientras la tribu se desplazaba por el desierto, Clara comenzó a acostumbrarse a la vida nómada. Aprendió a moverse entre las dunas y las rocas con la agilidad de un guerrero, no con la destreza de los apaches, pero sí con el mismo sentido de pertenencia. Cada día traía consigo nuevos desafíos. La tierra era dura, y la supervivencia no era algo que se pudiera dar por hecho. Sin embargo, a pesar de las dificultades, Clara se sentía más conectada con la tribu de lo que nunca había imaginado. Había algo en la forma en que los apaches se cuidaban entre ellos que la inspiraba. Aunque Clara había ganado el respeto de los guerreros, todavía sentía que no era parte de la tribu en su totalidad. Su aprendizaje estaba lejos de ser completo, y el peso de sus dudas a menudo la acompañaba en silencio. Sabía que el liderazgo de los apaches, simbolizado en el jefe, no se alcanzaba simplemente con buenas intenciones. Se forjaba con sacrificio, con decisiones difíciles, y con la comprensión de lo que significaba proteger a toda una comunidad. Un día, mientras viajaban a través de un paisaje árido y desolado, el jefe apache la llamó a su lado. Clara se acercó, ansiosa por escuchar lo que él tenía que decir. «Clara», dijo el jefe, su voz grave, «la tribu necesita más que solo guerreros. Necesita corazones fuertes, dispuestos a sacrificarse por el bien común. Nos enfrentamos a algo más grande que los colonos. Nos enfrentamos a la amenaza de perder todo lo que somos, nuestra identidad, nuestras costumbres. Y necesito saber si tú también entiendes lo que eso significa». Clara lo miró fijamente, comprendiendo que el jefe no estaba simplemente probando su lealtad. Le estaba pidiendo algo más profundo, que entendiera lo que significaba ser parte de esa lucha, que estuviera dispuesta a darlo todo por la tribu. Ella había aprendido a sobrevivir, pero ahora debía entender que la supervivencia era solo una parte de la ecuación. «Lo entiendo», dijo Clara con determinación, su voz más firme que nunca. «Estoy lista para hacer todo lo que sea necesario». El jefe asintió, y aunque su rostro seguía serio, Clara pudo ver un destello de respeto en sus ojos. «Entonces, te pongo a prueba una vez más. Necesito que tomes la delantera en algo importante. La tribu va a necesitar a alguien como tú, alguien que entienda el valor de los sacrificios que estamos a punto de hacer. Pero esta vez, quiero que tomes el riesgo». Clara no pudo evitar sentirse nerviosa, pero también sabía que no podía retroceder. Había llegado hasta aquí porque no había huido. Lo que había comenzado como un acto de supervivencia se había convertido en una misión personal, en una lucha por algo más grande que ella misma. «¿Qué debo hacer?», preguntó Clara, su voz llena de expectación. «Los colonos están cerca», dijo el jefe, su rostro grave. «Sabemos que se están preparando para un ataque masivo. Los guerreros apaches no están preparados para una guerra prolongada. Necesitamos que encuentres una forma de distraerlos, de hacer que retrocedan. Necesito que vayas al campamento enemigo, que utilices lo que tienes a tu favor y que nos des el tiempo necesario para organizarnos». Clara sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La idea de infiltrarse en el campamento enemigo, de enfrentarse a los colonos en su propio terreno, parecía casi suicida. Pero el jefe confiaba en ella, y no podía fallarle. «Lo haré», dijo Clara, respirando hondo. «Lo haré por la tribu». Esa misma noche, cuando el campamento estaba dormido, Clara se preparó para la misión. Jack, al enterarse de su decisión, intentó disuadirla. «Es demasiado peligroso, Clara. No puedes enfrentarte sola a los colonos. Es una trampa». Pero Clara no escuchaba. Sabía que su decisión estaba tomada, que no podía retroceder ahora. No solo era una cuestión de salvar a la tribu, sino también de demostrar que, aunque no fuera una guerrera, tenía el coraje para luchar por lo que amaba. «Lo haré por todos nosotros», respondió Clara, con una determinación que ni ella misma sabía que tenía. «No tengo miedo. Haré lo que sea necesario». La noche estaba oscura, y la luz de la luna apenas iluminaba el camino mientras Clara se adentraba en el desierto, moviéndose sigilosamente entre las rocas y las sombras. Su corazón latía con fuerza, pero su mente estaba clara. El plan era simple: infiltrarse en el campamento de los colonos, causar confusión, y regresar antes de que pudieran darse cuenta de que alguien se había infiltrado en sus filas. Pasaron horas mientras Clara se acercaba al campamento de los colonos. La tensión en el aire era palpable, y cada sonido parecía amplificarse en su mente. No podía permitirse fallar. Mientras avanzaba con sigilo, Clara observaba las luces del campamento enemigo,
el sonido de las voces de los colonos que llegaban a sus oídos, pero nunca se detenía. Ella sabía que tenía que actuar rápido. Finalmente, alcanzó el perímetro del campamento. Con una destreza que había aprendido observando a los apaches, se deslizó entre los árboles y se acercó a la choza principal donde los líderes colonos se reunían. Podía escuchar sus conversaciones, pero no podía detenerse. Clara sabía que la distracción era clave. De repente, vio una caja de municiones, olvidada por uno de los colonos. Sin pensarlo, se acercó y, con rapidez, colocó varias pequeñas cargas que había preparado, asegurándose de que causaran el máximo estruendo. La explosión no fue inmediata, pero Clara sabía que no tenía mucho tiempo. En ese instante, se levantó y, corriendo entre las sombras, regresó al campamento apache. Al regresar, Clara se dio cuenta de que el jefe apache ya había ordenado el movimiento de la tribu. Estaban listos para la emboscada. El campamento enemigo había quedado desorganizado, y los colonos, confundidos por la explosión, estaban retrocediendo. El jefe la observó cuando regresó, y, aunque no dijo nada, Clara pudo ver el respeto en su mirada. Sabía que, aunque la misión había sido peligrosa, había dado todo por su gente. «Lo has hecho bien», dijo el jefe finalmente, su voz grave pero llena de reconocimiento. «Hoy, has salvado más vidas de las que piensas». El día después de la emboscada, la tribu se reorganizó rápidamente. Aunque la distracción que Clara había creado había sido exitosa, el jefe apache sabía que no podían relajarse. Los colonos, ahora más furiosos que nunca, no se quedarían quietos mucho tiempo. Clara observó cómo los guerreros apaches se desplazaban, con una agilidad y rapidez impresionantes, preparando su siguiente movimiento. El ambiente era tenso, pero Clara también notaba un aire de esperanza. Habían logrado algo importante, y aunque la lucha aún no había terminado, la sensación de unidad era palpable. «Nos esperan días difíciles», dijo el jefe apache, reuniendo a su gente. «Pero no perderemos lo que es nuestro. Los colonos creen que pueden doblegar nuestra voluntad, pero no saben con quién están tratando. La resistencia no solo es nuestra fuerza, es nuestra esencia. Y lo que hemos hecho hasta ahora es solo el comienzo». Clara se acercó al jefe, observando cómo todos se agrupaban para escuchar sus palabras. Había algo en su tono que la inspiraba. No solo era un líder por su capacidad de lucha, sino por su sabiduría y su determinación inquebrantable. Sabía que si había una oportunidad para que la tribu sobreviviera y prosperara, era a través de esa unidad. «¿Qué podemos hacer ahora?», preguntó Clara, buscando en su interior una respuesta. Aunque su papel en la tribu no era el de una guerrera, había entendido que la lucha no solo era física. No se trataba solo de flechas y lanzas. También se trataba de resistencia psicológica, de mantener la moral alta, de hacer frente a la adversidad sin rendirse. «Lo que necesitamos es tiempo», respondió el jefe, su mirada fija en la distancia. «Pero, si no actuamos ahora, perderemos esa ventaja. La guerra no solo se gana con armas, Clara. Se gana con astucia, con inteligencia». Clara asintió, comprendiendo que lo que estaba en juego no era solo el control de un territorio. Era la supervivencia de un pueblo, de una forma de vida. Y para eso, la tribu apache necesitaba más que solo guerreros. Necesitaba un líder que supiera tomar decisiones difíciles, que pudiera ver más allá del conflicto inmediato y pensar en el largo plazo. «¿Qué necesitas de mí?», preguntó Clara, mirando al jefe con determinación. «Hoy, necesitamos que los colonos se enfrenten a una trampa más grande», dijo el jefe, señalando las rocas en la lejanía. «Hoy, ustedes irán a un terreno conocido, donde hemos planeado emboscarlos nuevamente. Necesitamos que estén listos. Asegurémonos de que no nos sorprendan esta vez». Clara sabía que esto no iba a ser fácil. El terreno era familiar para los apaches, pero también lo era para los colonos. Cada movimiento que hicieran debía ser preciso. No podían permitirse errores. El jefe les dio una señal, y los guerreros se dispersaron con rapidez, moviéndose entre las rocas y los arbustos con una fluidez que Clara había llegado a admirar. Ellos no solo luchaban por su tierra, luchaban por lo que representaban, por su historia. La batalla comenzó cuando el sol estaba alto en el cielo, el calor del desierto haciéndose cada vez más opresivo. Los guerreros apaches se habían ubicado estratégicamente en puntos clave, aprovechando el terreno rocoso y accidentado para sorprender a los colonos. Clara, aunque no era parte activa en el combate, se encontraba en un lugar estratégico, ayudando a coordinar la defensa, asegurándose de que los más jóvenes estuvieran a salvo y que los heridos recibieran atención.
A lo lejos, Clara escuchó el rugir de los rifles de los colonos. A pesar de su superioridad numérica, los colonos no podían igualar la rapidez de los apaches. Los guerreros se movían como sombras, atacando desde todos los ángulos, desorientando a los enemigos, obligándolos a retroceder. Clara observó cómo las flechas volaban y las lanzas se hundían en los cuerpos de los colonos. Pero, a pesar de la victoria inminente, Clara también notaba las pérdidas en su propio campamento. Los guerreros caían, los gritos de dolor se mezclaban con los gritos de victoria. La batalla no era sencilla, y cada vida perdida era un recordatorio de que la guerra nunca era limpia, nunca era fácil. Pero, al mismo tiempo, cada victoria significaba que la tribu aún tenía la oportunidad de resistir. Clara sabía que, aunque no luchaba como los demás, su presencia en la tribu era esencial. No solo era una madre, no solo era una mujer que había tomado la decisión de quedarse. Era una aliada en la lucha por la preservación de una cultura que no podía ser destruida. Cuando el sol comenzó a ponerse, la batalla llegó a su fin. Los colonos, derrotados por la rapidez y el conocimiento del terreno de los apaches, comenzaron a retirarse. Los guerreros, aunque victoriosos, no celebraban. La batalla había sido ganada, pero la guerra continuaba. El jefe apache reunió a los guerreros, evaluando la situación con una mirada calculadora. Hoy, hemos ganado una batalla. Pero la guerra no ha terminado, dijo el jefe, su voz resonando en el aire. Nuestra gente ha demostrado que somos más fuertes de lo que los colonos pensaban. Pero aún queda mucho por hacer. No debemos dejar que la complacencia nos venza. Cada día es una nueva lucha.